amados, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que también nos promete que va a estar muy interesante. Pero antes, me encantaría que pudiésemos orar. Así es que, Ivette, no sé si puedes compartirnos un tiempo de oración para iniciar. Amén, amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este momento que nos permite estar conectados, Señor, por estos métodos. Oh Dios, presentamos la clase de esta noche. Que seas tu Padre, permitiendo, Señor, tener la sabiduría, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender cada uno, Señor, los temas que Cada vamos, entendimiento, Señor, cada a palabra ejercer en tuya, esta Señor, en noche. Que esta seas noche, tu Padre, Padre Padre, Celestial tomando el control. ya tú Oh nos Señor, das, declaramos, Señor, que nosotros estamos con un corazón abierto, Padre, con nuestra mente, Señor, dispuesta, Señor, para aprender, para poder, Señor, aprender más de tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Ivette. amén. Bendiciones a todos. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos con la lección número. 3. Excelente. Vamos con la lección número 3. Si se fijaron en el bosquejo de la lección aparece que son 4 temas, pero en realidad ¿son cuántos temas? 5. Sí. Bien, excelente. La lección de hoy se llama Diferentes áreas del trabajo evangelístico. Y esto me encantó porque para evangelizar, para llevar a cabo el plan de Dios, tenemos que conocer el plan de salvación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. En Pero mi también hay cuaderno, un segundo permítame. factor que debemos de conocer y es el comportamiento del ser humano, ¿ya? Para poder entenderlo ambos y poder llevar así el mejor mensaje de salvación. En la clase anterior veíamos cuál era la mayor necesidad del hombre. ¿Alguien lo recuerda? Espiritual. La Espiritual. necesidad Ser salvo. espiritual, la necesidad correcta de salvación. Pero hablaba de otro tipo de necesidades. Entonces la pregunta es, ¿el evangelio solo abarca la parte de la salvación o puede llegar a las otras necesidades del ser humano? Es integral. Llega. Es integral. Se puede. Entonces, pregunta, ¿será que las otras necesidades que tiene el ser humano, entendiendo que la mayor es la de salvación, pero las otras necesidades que tiene el ser humano, no podríamos utilizarlas como una estrategia para mostrar el plan de salvación? Correcto. Así es. Así Sí, es. Entonces, las necesidades del humano son puertas que nos permiten llegar para poder abrir, para poder llevar el plan de salvación. Por ejemplo, si la necesidad es de alimentos, ¿qué podemos hacer para llevar el plan de salvación? Comida, llevar comida. Comida. Llevar comida y ¡boom! Dar el mensaje de salvación. Y así, cosas como estas son las que vamos a estar viendo en esta noche. Así es que el punto de partida para quien desempeñe una tarea evangelística es saber cómo desplegar su trabajo, cómo llegar con efectividad al hombre. Amén. ¿Cómo está el hombre? Necesitamos. Necesitado. Necesitamos. Necesitado. Muy bien. Así que vamos a ver los objetivos. ¿Alguien nos puede leer los objetivos de esta clase? Distinguir las necesidades particulares del ser humano. Muy bien, Todas. sigue. Conocer las áreas humanas con relevancia espiritual. Orientar la acción específica del evangelismo. Implementar el mensaje de las áreas sociales, psicológica, emocional y espiritual del individuo. Muy bien, gracias Jairo. Recuerden para su pantalla, para que puedan estar viendo las diapositivas, también fijar mi pantalla para que puedan estar viendo y no les aparezcan las otras pantallas. Recuerden fijar mi pantalla en su plataforma. Ahora sí, arrancamos con el primer tema. ¿Cuál es el primer tema? Área social del hombre. Ay, Muy bien. Aquí vamos a evaluar el contexto de las personas que tenemos que alcanzar o que debemos alcanzar. Y esta es una parte muy importante de poder entender, porque el hombre por naturaleza, ¿qué tipo de ser es? Social. un ser Social. social. Es un ser social. Tenemos que saber identificarnos con el ser humano y que nosotros como evangelizadores, qué tipo de público es el que tenemos, qué tipo de personas es al que nos estamos acercando. Y realmente para saber qué tipo de mensaje el que debemos de llevar. El mensaje de salvación es integral. Eso quiere decir que se puede integrar a cada necesidad del ser humano.
Entonces, una de las estrategias que debemos de tener para ser más efectivos al momento de evangelizar es saber cuál es la necesidad o qué tipo de persona social, en el ambiente social, es el que nos estamos acercando para así poder llevar de mejor manera el mensaje. Y una de las cosas que vamos a estudiar, obviamente son muchos más de las que vamos a ver hoy, pero podemos decir que las que hoy vamos a estudiar son las más sobresalientes, Relevante. las más relevantes, correcto. La primera es el barrio donde reside, es el barrio donde vive. No debemos olvidar el ejemplo de Cristo, quien se adaptó. ¿Cómo hizo Jesús? A Se la gente, adaptó. Gente del lugar. a la gente del lugar. El Señor tuvo mucho cuidado de eso. Y me encantan los ejemplos que veíamos acá. Tú no vas a ir a hablarle a gente de negocio, a gente que tiene recursos financieros, que son prósperos económicamente, y no les vas a decir como, es más fácil que pase un camello por la aguja que un rico. Tú no vas a llevar ese mensaje, o sí lo llevarías. No. No. No, tenemos que buscar otro tipo de mensaje. Un mensaje en el cual ellos puedan sentir que son necesitados. Por ejemplo, ¿los ricos serán pobres en espíritu? Sí, Sí, Es Sí, posible. sí, son claro. pobres en espíritu. Son pobres en exactamente. espíritu. Entonces, ahí es donde tenemos que saber qué tipo de mensaje el que podemos llevarlos a ellos para poder guiarlos. Si son personas de recursos económicos, tenemos que saber también qué tipo de mensaje poder hablar. Y el B habla un poco también más profundo y habla sobre la educación y tareas que desarrolla. Es decir, que el evangelio debe penetrar en todos los niveles culturales. Ya no debemos de pensar que los ricos no deben de ser cristianos porque son ricos, sino que son los pobres. Pero como hoy hemos entendido que los ricos tienen que ser creyentes, entonces solo ganemos a ricos para que haya menos pobres en la iglesia. No se trata de eso. O sea, el evangelio penetra todas las esferas sociales y todos los niveles sociales y todos los niveles educacionales, todos. No es para el que sabe más o para el que sabe menos. El mensaje de salvación tiene que llevar a todos. Por ejemplo, me ha tocado, bueno, todos los fines de semana o durante, estamos en los servicios de la iglesia, me toca predicar a la congregación. Pero, por ejemplo, usted predica en la iglesia, pero de repente lo invitan a predicar en una universidad. ¿Va a predicar igual que como predica en la iglesia? No, ¿Ok? ¿Qué tipo de lenguaje va a utilizar? más sofisticado, más científico. Más académico, correcto, más Más científico. académico. Muy bien, muy bien, muy bien. Si lo invitan, ¿a dónde más? Al hospital. Si lo invitan al hospital, ¿qué tipo de mensaje va a llevar? Sanidad. Vocabulario general, más fácil de comprender. Si lo invitan a predicarle a jóvenes de bachillerato de una escuela. Vamos a frases que se puedan estimular a la juventud, que se identifiquen con la juventud. Ajá, pero de repente si le dicen a su pastor, mire pastor, fíjese que hay una escuela con unos niños de parvularia que hay que llevarle un refrigerio y un mensaje, ¿se los puede dar usted? Y de repente le dice el pastor, hermano, usted ya que está estudiando teología, ¿será que lo puede hacer? ¿Qué tipo de mensaje Sí, va a llevar? con juegos, con Más interactivo. galletitas. Creativo. Ujú, Ok, ujú. Interactivo. ok. Si lo llevan a llevar el mensaje de salvación a la unidad de diálisis del hospital, ¿qué tipo de mensaje va a llevar? De fe, de esperanza. Muy bien, correcto. ¿Están entendiendo? El punto aquí es que necesitamos entender el público a quien estamos llegando. Ujú. Dirigiéndonos. Correcto. Para que el mensaje que vamos a dar tiene que ser más efectivo al momento de dar. ¿Qué dice Pastor, Juan 3:16? ¿Ya lo conocemos? ¿Alguien va a decir algo? yo quería decirle algo. Adelante, Jairo. Eh, es tan interesante cuando nosotros desde antemano sabemos al público que vamos, Correcto. pero muchas veces somos enviados o por las casualidades o los propósitos de Dios, se nos presenta la oportunidad de hablar del Señor sin saber. O sea, a veces
sí, de antemano uno se prepara, ¿verdad? Y eso está bien. Pero muchas veces, en el momento, a mí me pasó, en el momento, en el camino se me aparecieron pandilleros sin esperar, y ahí es donde obra el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Es Amén. correcto. Uno Amén. no está preparado para X público, pero ahí es donde el Señor le dijo a sus discípulos, no se preocupen por lo que van a decir. Ujú. Abre tu boca porque yo la llenaré. Entonces, yo creo que es ahí donde también, aunque no sepamos, ¿verdad? Que no nos debemos de atemorizar cuando nos envíen, porque al final el quien va a hacer la obra y quien va a convencer de pecado, no somos nosotros, es el Espíritu Así Santo. es. Así es. Lo más importante de todo es que debemos estar preparados siempre, porque hay eventos evangelísticos que pueden ser planificados, Sí. ¿sí? Como una visita a un hospital, como una visita a una universidad, como ejemplos que le estaba dando. Pero los que hablaba Jairo, de repente es alguien que va a la par del bus, de repente alguien de la parada, de repente un cliente, ¿sí? ¿Me van a Ah, entender? Sí, O sea, que de repente te aparece. sí. Entonces, pero si estamos también preparados con la palabra, si estamos capacitados y entrenados, y sobre Ujú. todo, más adelante, si ya leyeron las lecciones, se darán cuenta que habla de que la clave del evangelismo es el poder del Espíritu Santo, ok. Amén. Sí, en todo Amén. momento, el acompañamiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdan de los apóstoles? ¿Qué decía la gente? No son todo no- el tiempo. los pescadores. ¿Y cómo Ujú, hablan ahora? ¿Por qué hablan de esa ujú. manera? Porque estaban llenos del Espíritu Del Santo. Del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Entonces, siempre es importante que de repente nos tocó alguien en el bus, incluso en el caso de Jairo, ponía el ejemplo de pandilleros, nos pueden salir también pandilleros, ladrones o cualquier tipo de persona, gente con adicción, por ejemplo, un alcohólico Ujú. o cualquier persona allí. Tenemos que saber y estar preparados para saber, para ser más efectivos en nuestro trabajo evangelístico y sobre todo entender y pedir siempre la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ven? Amén. ¿Qué nos dice Juan 3:16? Para que todo el que crea no se pierda, mas Más tenga tenga vida eterna. vida eterna. Ese es el plan que no debemos olvidar. De olvidar. Sé, por ejemplo, si tú vas a actuar con un matrimonio, si vas a comenzar a llevar el plan de salvación en matrimonio, ¿qué temas podrías tocar si es un matrimonio? La unidad. La La unidad, unidad. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? El La restaurante. la comunicación, fidelidad, comunicación, fidelidad, La confianza, el perdón. el Es bueno. perdón. Los celos. la La, su- confianza. la sujeción. ¡Aleluya! Amén, pastor. Entonces, Hombre, pero no sé si me están entendiendo. Y de repente ustedes con ese matrimonio comienzan a identificar algunas cosas por ahí, sutilmente, también no siendo violentos, no violentar la privacidad de ellos o el matrimonio, Exacto. pero siendo muy éticos, muy cuidadosos, utilizando Cautelosos. algunas partes para llegar y aterrizar con la salvación. No, con esto tenemos que ser también muy cuidadosos, ¿verdad? Muy sabios al momento de tocar. Pero sin lugar a dudas, el matrimonio los temas matrimoniales para un matrimonio puede ser una estrategia muy buena para poder llevar el mensaje de salvación. Si tienen alguna pregunta y comentario, no duden en hacerla, amados, por favor. El de el hogar y la familia. Cada hogar es un mundo. ¿Qué hay detrás de cada Amén. puerta? ¿O qué sucesos se desarrollan atrás de cada puerta? Ah, iglesia. Es un mar sin fin, ¿verdad? Entonces, ¿qué contexto familiar puede convertirse a un enfoque evangelístico para una familia, para unos hijos, ¿verdad? Para un matrimonio. Así que estos son aspectos importantes. Así que ya vimos el primer tema. ¿Tienen algunas preguntas o comentarios que quieran hacer? ¿Estamos? Sí. Tema 2, área antropológica. ¿Alguien me puede decir qué es antropología? ¿Alguien conoce sobre la antropología? es la ciencia que estudia la evolución humana. Sí, muy bien. Es el estudio, podríamos decirlo un poco aplicado
con la teología, el Estudio del estudio hombre. cultural del ser humano del pasado y presente. Presente. Correcto. Entonces, analizamos al hombre a través de la antropología y todo lo que él presenta. Es Amén. importante saber entender al individuo. Para poder llevarle el mensaje, es necesario entender al individuo. Mire, siempre se ha dicho que un buen evangelista es un buen vendedor, porque un vendedor ¿qué hace? Estudia su mercado. Ujú. Amén. ¿Sí, sí? Entonces, un evangelista, si tú vas a evangelizar, tú tienes que conocer a las personas que estás llegando, ¿verdad? Así es. Entonces, su personalidad, por ejemplo, como individuo. Si vamos a estudiar la personalidad, queremos decir qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Aquí hablamos también de su carácter. Ahora, ¿qué es la personalidad? ¿Alguien me puede comentar un poco sobre qué es la personalidad? Cómo nosotros nos comportamos. Ya, vale. Ahí está, ahí está. Muy bien, ¿cómo nosotros nos comportamos? ¿Sabía que la personalidad es la construcción del temperamento y el carácter? Del temperamento solo el 30%, pero del carácter es el 70%. ¿Qué es el temperamento? Bueno, el temperamento, para empezar, tiene que ver con la genética y características físicas y fisiológicas. El temperamento son lo que conocemos como los 4 temperamentos básicos: sanguíneo, melancólico, flemático y colérico. ¿Los han escuchado? Eso soy yo. Ujú. Es- Esos son el temperamento. Eso es el temperamento. Es la área cognitiva, el área mental. Cuando hablamos de temperamento va más enfocado al área cognitiva y mental. ¿Sí? Ya. ¿Ya? Que cuando decimos, Gracias. este no conoció al abuelo, pero es que mira el parado, es que mira esto, lo otro, es más genético. ¿Sí? El temperamento bueno, es que tiene el carácter del abuelo, vos, ¿verdad? Entonces, más heredado, pero tan solo tiene una influencia del 30% en la personalidad. Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter que tiene el 70%, o sea, tiene mayor influencia para ejercer la personalidad. Escucha esto. El carácter se forma desde lo que el bebé comienza a percibir, no a recibir. Tenemos que entender que una cosa es recibir y otra cosa es percibir. O sea, yo puedo hacer algo hacia ustedes y me entrego y recibo algo de mí, pero otra cosa es cómo ustedes lo perciben. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿Cómo percibimos lo que los otros hacen? Entonces, desde el vientre el bebé comienza a percibir. Entonces, el carácter tiene que ver con lo que el ser humano percibe desde el vientre de su mano, de su madre. Lo que recibe en la cultura familiar, en la cultura social donde vivió, el barrio donde creció, el colegio donde fue, la escuela donde se crió, los amigos, toda esa construcción que viene recibiendo el ser humano desde el vientre de su madre. ¿Vamos captando esto? Amén. Ujú. Amén. Todo eso, familia, amigos, escuela, todo eso, toda esa construcción tiene que ver con el carácter, el 70%. ¿Sí? Ahora, Mm. si entendemos, hermanos, este 70% que ha sido construcción desde el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, ¿qué de todo eso está totalmente distorsionado conforme a lo que Dios quiere en nosotros? El carácter. El carácter. En su mayor totalidad podemos decir que hay cosas que en la familia, que en nuestra colonia, en donde crecimos, donde recibimos la escuela, hay muchas cosas, que esa no podemos tirar todas, pero un mayor porcentaje van en contra de los principios bíblicos para nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere transformar? Nuestro carácter. Nuestro carácter. ¿El temperamento o el carácter? ¿Qué es El lo que El carácter. carácter. transforma? El carácter. El carácter. Y el temperamento, pastor, Él lo quiere moldear. El temperamento se moldea y el carácter se transforma. ¿Sí entendieron? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, Pedro, Chacás, le quitó la oreja al soldado Ujú. que apresaron a Jesús. Su temperamento. Se lió su carácter, no el temperamento. El El temperamento. temperamento.
Pero luego vemos cómo Jesús utilizó el temperamento de Pedro, Pedro. llegar a ser quien es. Amén. 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 ¿Entendimos Amén. eso? ¿Alguna pregunta? No, está bien. Ahora, esto es un tema para que ustedes puedan desarrollar, como por ejemplo, estudiar el temperamento sanguíneo, el melancólico, el flemático, el colérico. Si gustan, yo les puedo pasar un link para que usted identifique cuál es su temperamento, si Correcto. usted no lo sabe. Yo se los puedo compartir para que usted conozca cuál es y puedo incluso darle una referencia de un libro Y se de... pueden hacer dos, ¿Oh? ¿Perdón, Jairo? dos, Se pueden combinar. se Sí, pueden combinar. sí, Sí. sí. Hay muchas personas que tienen combinados. A mí ya me han dicho que soy un poco combinado. Recuerden que como es genético, Ujú. Ujú. ¿ya? Como es genético, usualmente a veces se unen unos con otros. Le voy a pasar un link y hay un psiquiatra cristiano que habla de los beneficios del temperamento, las cosas negativas del temperamento y luego habla cómo el Espíritu Santo puede moldear ese temperamento para el buen Amén. uso de ellos. Porque ¿quién nos dio ese temperamento? El Señor. Señor. El carácter no lo dio el Señor Lo porque Lo es adquirimos. formado por la construcción social, ¿sí? Ujú. Pastor, Ese el tiene que ser carácter, transformado, pero el temperamento sí viene de parte de Dios. Entonces, pero también con la influencia del carácter y todo el rollo, comienza a moldearse de forma incorrecta, por lo cual es aquí donde necesitamos el fruto del Espíritu. Amén. amén. Pastor, el carácter es lo mismo como el doble ánimo, donde entra el doble ánimo, ¿no? Ujú. Sí, tampoco no es que debamos de separar el temperamento y el carácter, porque hay momentos en que los dos se unen, ¿verdad? En el tema emocional, ¿verdad? En el ser interior. Entonces, sí, nuestro carácter a veces no es lo suficientemente estable, porque necesita más del Señor y es donde viene esa, ¿verdad? Entonces, siempre estudiando la personalidad del individuo, tenemos que conocer sus inquietudes, sus aspiraciones, sus deseos, sus necesidades, o sea, a qué aspiran, ¿verdad? ¿Cuáles son Ujú. las inquietudes que ellos tienen? ¿Qué esperan? Y sus deseos, ¿verdad? Si es alguien Pastor Freddy tiene un testimonio increíble de una persona que le gustaba caminar o correr o jugar fútbol, no recuerdo, Pastor Freddy ya, pero y que él comenzó a decir, a usted le gusta caminar, y Pastor Freddy salía a caminar con él todos los días, todos los días, todos los días, hasta que hubo un momento que se abrió la puerta para hablarle de Jesús. ¿Y Amén. cómo empezó todo? Yendo a caminar, ¿verdad? Ujú. Yendo a caminar, yendo a practicar deportes. Entonces, tenemos que conocer esto porque en alguna de esos, aquí combinó que al pastor Freddy le gustaba hacer deporte también. Puede ser que en alguna, ya sea en tipo de inquietudes, aspiraciones, deseos o necesidades, puede ser que alguna de ellas tiene que ver con algo de usted. Y ahí es donde conectan, ¿verdad? Entonces, por allí podemos abrir una puerta para poder llevar el mensaje de salvación. Por Yo la creo que también sí hay conexiones a través de eso, pero como dijo Pablo, muchas veces tengo que adaptarme a la necesidad. Sí, sí, Entonces también somos retados a eso, sí. aun cuando tal vez alguna no, pero veo la necesidad del hombre de salvación, o sea, Así es. pedirle al Señor y adaptarnos, ¿verdad? Para poder llevar Salir el de mensaje. nuestro confort. Ya. Sí, muy bien. Excelente, Pastor Freddy. El B habla de diferentes etapas de la vida. Esto me encantó. Identificar cada etapa de la vida provoca una crisis en la persona. Cada cambio lleva una crisis. Yo estoy angustiado porque voy a llegar a los 40. Esa es una crisis. La crisis de los 40. Airo, levanta la mano. La cuarentona. Entonces, esa es una crisis. No, pastor, no se preocupe, no está solo. Entonces, parte tiene una crisis, la jubilación, la enviudez, la adolescencia, la juventud, la transición de casarse, la soltería. O sea, si se La fijan, menopausia. la menopausia, la andropausia, todo eso Sí. son etapas de la vida que hay crisis y es cuando se necesita un apoyo, comprensión
y orientación, como dice el mismo aquel, ¿verdad? Yo lo que quiero es amor, comprensión y no sé qué más, ¿verdad? Ternura. Entonces, identificar la etapa es importante. Si es adolescencia, si es juventud, soltería y todos los que hemos mencionado. Así que eso es importante para poder ser más efectivos en esa tarea. También identificar si hay desdoblamiento de la personalidad. ¿Qué podría ser un desdoblamiento de la personalidad? Ahí los tenemos. ¿Cuáles son? Homosexualidad, Sexualidad, lesbianismo, lesbianidad, bisexualidad. ¿Podríamos agregar otro desdoblamiento más que usted conozca? Pansexual también. O lo que se perciben, ¿verdad? Yo me percibo esto, lo otro, aquello. Como hoy hablaba con mi esposa que me mandaron un video que decía, yo me percibo jubilado, pero tengo 30 años, ¿verdad? sí, y no le querían dar todavía los beneficios de jubilación. Entonces, todo eso son desdoblamientos de la personalidad. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que condenarlos o debemos No. presentar el remedio de Jesucristo? Amén. Tenemos que presentar. Amén. En la iglesia hemos tenido muchas experiencias con travestis que han llegado, con homosexuales, y hemos tenido que estar allí. Le hemos tenido que extender un abrazo, decirle en amor que les amamos, pero que tienen que ser transformados, que tienen que Amén. ir su vida a Jesús y arrepentirse. Que estos desdoblamientos son pecados que hay que reconocer y pedir perdón al Señor, como la mentira, como la estafa, como el robo y muchos otros pecados. ¿Verdad? Todo pecado y pecador, todo pecado tiene que exponerse al Señor y todo pecador tiene que reconocerlo también. Vocación religiosa mal cruzada. Me encantó cómo utilizaron esto, mal cruzada. Porque algunos pueden ser cristianos pero religiosos, Ujú, ¿sí? ¿O sí. qué otra vocación religiosa? Católicos o algo que tenemos muy fuerte en nuestro país y a no salir en Estados Unidos, los masones, Así es. ¿sí? Son vocaciones religiosas mal cruzadas. Testigos de Jehová, mormones. Entonces, Los tenemos mormones. algún tipo de secta. Entonces, que tenemos que identificar esa vocación religiosa mal encausada. Mire, por naturaleza, el hombre ¿qué es? Es religioso. Permiso. Puede que en su búsqueda de Dios puede caer, Adorar a Dios. ¿verdad? Llevar la mochila. Y el siguiente es Vicios diversos. vicios diversos. Alcoholismo, drogadicción, tabaco, marihuana. ¿Qué más podemos hablar de vicios? La O de Pepsi. Pornografía. pornografía, muy bien. Todas esas son circunstancias que tienen que hablarse. Ahora, como decía el pastor Freddy, si yo no manejo un tema de pornografía y alguien a quien le estoy llegando tiene problemas de pornografía, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer como alguien que está evangelizando, ganando algo para Cristo o discipulando? Estudiar acerca de la pornografía. Tengo que capacitarme. Tengo que saber cómo puedo ayudar a esta persona, qué recursos. Preguntarle a mi pastor, pastor, ¿tendrá un libro que me pueda ayudar para estos temas? ¿Tendrá recursos? Mire, yo tengo una biblioteca virtual enorme, enorme. La gente me pregunta, ¿y todos esos libros los he leído? No, yo no los he leído, todos esos libros. Pero de repente algún hermano le dice, pastor, fíjese que estoy pasando esto y esto y esto. ¡Bum! Voy a mi biblioteca, papá, algo que tenga que ver con el tema que se está pasando. ¡Bum! Obviamente, todo libro que agarro le echo una ojeadita en sus temas. No lo leo completo, pero sí le pego una ojeada. Ok, mira, este te va a servir. Léelo. Entonces, tenemos que realmente prepararnos y equiparnos. Capacitarme. Muy bien. ¿Qué los lleva a caer en esta situación de adicción? ¿Qué piensan ustedes que los puede llevar? ¿Por qué caen a esta situación? Muchas veces el entorno donde ellos están viviendo también, Ujú. o tal vez puede ser también, bueno, son varios factores, el entorno, la falta de amor, de amor propio y también falta de amor a nivel familiar, digamos, destrucción de hogares, eh, sí, que Muchas todo cosas. tiene que ver desde la infancia, así es, El trastornos daño mentales es también. Emocionales.
Muchas cosas. Adelante, Jairo. Engaño de Satanás. Así es. Karina, ¿puedes leer esta lámina, por favor? Vicios diversos. Sí, sigue. Un vacío interior, una insatisfacción, ansiedad, angustia excesiva, carga de... Fíjese que se me movió. Ok. Bueno, Eh, trata de fijar mi pantalla mantener apretado mi pantalla para que se te quede fijado. Problemas insolubles por sobre toda la falta de comunión con Dios. Ujú. Lo que ya decía la mayoría, ¿verdad? Esa falta de conocimientos nos lleva a eso. Pero como hay vacíos interiores y creemos que estos vicios podrán llenarlos, pero eso es algo que sabemos todos y reconocemos que no lo podrán llenar, solo el Señor. Entonces, ningún individuo es igual a otro. Ninguno. Amén. Somos diferentes. ¿Están de acuerdo con eso? Amén. Ahora, presta atención a lo que le voy a decir, porque usualmente utilizamos nuestra experiencia en alguna situación que enfrentamos, que es muy parecida a la que un individuo puede pasar o otra persona puede pasar. Y a veces les decimos, haga esto, porque cuando yo estuve en ese proceso, hice esto y funcionó. No puede hacer eso. Puede contar su testimonio de cómo el Señor lo sacó, de todo lo que usted hizo, pero no necesariamente lo que usted hizo va a sacar a la otra persona. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente, cada persona trabaja diferente y Dios tiene un trato personal con cada persona. Entonces, nosotros no tenemos que decirle necesariamente a las personas, paso A, paso B, paso C, porque a mí esto fue lo que me funcionó. No. Lo que No es tenemos una que decirle a receta la receta. persona es a ir a la presencia del Señor para que el Señor le muestre las salidas que Él tiene personalmente para esta persona. Amén. Amén. Entonces, las mentalidades de cada individuo diferentes entre sí. Nadie piensa igual que otro. Esto nos Amén. hace completamente diferentes los unos a los otros. Entonces, hablando de lo que les comenté hace un momento, la verdad aplicada a mi vida, cuando yo tomo la verdad y la aplico a mi vida, ¿qué pasa? Me libera. Me Libera. libera. Pero mi verdad, o sea, las cosas que a mí me ayudaron para salir, mi verdad aplicada a otros, ¿en qué se convierte? En En juicio. juicio. En que es mi verdad. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me voy a entender aquí? Entonces Ujú. tenemos que ser muy cuidadosos a eso con respecto. Podríamos poner un ejemplo, pastor, bien sencillo. Ajá, Como adelante. a veces nos gusta andar recomendando X medicina para cuando alguien tiene X dolor y nos equivocamos porque lo que a mí me ayudó para mi dolor no necesariamente le va a ayudar a usted. Es correcto. Correcto. No hay mejor ejemplo que ese, Jairo, porque incluso cada cuerpo tiene una forma Reacciona diferente. diferente Sí, Ujú. de reaccionar. cada cuerpo. Entonces, lo mismo, es que Dios nos hizo completamente diferentes. Completamente diferentes. Entonces, por eso los médicos incluso van probando medicamentos y están pendientes con la reacción de los medicamentos. Porque hay otros medicamentos que pueden ser utilizados porque cada persona tiene una reacción diferente. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Estamos ahí? Bien. Ok. Entonces vamos al área emocional. Vamos a estudiar el área emocional. Qué emocionante esto. Quizás se pueda definir como el área donde más abundan los problemas que aquejan al hombre. La Amén. generación de hoy es la generación del alma. Mm. La mayoría de las enfermedades, ¿dónde están radicando hoy en la actualidad? El alma. En el alma. Depresión, ansiedad, Una, preocupación. Si no una es tres, generación cuatro. almática. Una generación totalmente almática. Entonces, la pregunta es, en las razones por las cuales existen los problemas emocionales, tenemos que entender cuáles podrían ser las patologías de estas circunstancias emocionales. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué estará ocasionando? ¿Cuál sería la patología de estos problemas emocionales? La falta de cercanía con Dios. La Muy bien. falta de comunión con Dios.
De ahí parte todo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? La forma como se crió la persona también. Ajá. El entorno familiar. Los abusos que recibió. Eso, Ya pudo haber sido sexual, eso. de autoridad, el ambiente familiar, circunstancias hereditarias, violencia, acoso. O sea, la patología de una persona, y esto tiene que ver también con el carácter, ¿verdad? Con ese, Comportamiento. con ese correcto, su comportamiento, esa construcción que recibió desde que estaba embarazada. Por ejemplo, ¿ustedes creen que no va a tener problemas emocionales un bebé que siempre fue rechazado desde el vientre de su madre? Claro que sí. Claro que sí. Eso Mm, es un desorden que viene sobre su vida y comienza a invadir y el enemigo comienza a traerle pensamientos hasta el punto de decirle a ti nadie te ama, nadie te quiere, eres rechazado, mejor quítate la vida. ujú. Incluso, hermanos, dentro de la iglesia tenemos problemas con hermanos que aún luchan con el rechazo. Amén. ¿Verdad? Si tú le dices, hermano, quizás este domingo no va a servir el otro. ¡Ay, Dios mío! Así es. Y afectó tanto eso porque tiene problemas con el rechazo. Pero son circunstancias que tienen que ser llevadas. Incluso, imagínense, aún dentro de la iglesia, ya no digamos fuera de la iglesia. Entonces, algunas manifestaciones emocionales, como por ejemplo, podemos tener complejos diversos, como inferioridad, Superioridad. ¿verdad? Pero también hablaba de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Una La, persona que no es El miedo al paciente. futuro. es la El preocupación del futuro. futuro. Ajá. Es la También. Miedo preocupación al del futuro. futuro. Por ejemplo, alguien que presentó ansiedad fue el profeta Elías. ¿Se acuerda que tuvo una amenaza de muerte? Ujú. Ujú. Juro que mañana a esta hora tú ya estás muerto. O sea, el futuro. ¿Qué hizo Elías? Se, Huyó, Huyó a se fue la a fue, cueva. esconder. se fue a meter En a la la cama, cueva. cayó en ansiedad por la muerte. Ahora la pregunta es, ¿murió Elías? No. No. Estaba huyendo de algo que jamás iba a padecer. Entonces, la Biblia también dice que cada día tiene su propio afán, que no Ujú. carguemos lo de ayer, pero tampoco carguemos lo de mañana, Ujú. ¿ya? Entonces, ¿Verdad? que sepamos enfrentar las situaciones del día, Del del día, momento. día. Así es. Del presente. La angustia nos conduce a la depresión. El escapismo, o sea, el estar huyendo de los problemas, Huyendo. de la situación, y nos escapamos en las adicciones o relaciones varias, ¿verdad? La regresión, o sea, personas que viven en el pasado y no en el presente. Desórdenes nerviosos. Y aquí estamos hablando de incluso dependencias eh, de estupefacientes y narcóticos, ¿verdad? Sí. Nos vamos a encontrar con personas en este tema. Entonces, solo imagínense, hermano, el abanico, el Ujú. comportamiento humano y las situaciones que enfrentamos que tenemos que analizarlas para poder también llevar el mensaje de salvación. Entonces, Amén. ¿qué otros tipos de problemas que tienen que ver con lo psíquico? Bueno, aquellos que crecen en un ambiente de ocultismo, de brujerías o de sectas. ¿Qué problemas podrán tener estas personas? ¿Qué opresiones espirituales podrán tener que producen alteraciones también de ansiedad, de preocupación, de temores? Y lo peor que estas personas no pueden, por más que intenten rendir su vida al Señor, dice, hay algo que no me deja Ujú. Ujú. rendir Ujú. mi vida. O sea, es una lucha, Ataduras. es una atadura, correcto. Hay una Ujú. atadura que no les permite. Estas circunstancias tenemos que saber enfrentarlas. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Amén. Sí. Amén. Entonces, y el último, una pregunta que me encantó. ¿Son todas posesiones demoníacas? ¿Todo en el ser No. humano tendrá que ser posesión demoníaca? No. Mm. No, muy bien. ¿Todos los casos deben tratar de la misma manera? No. No. Entonces, ¿cómo ofrecer y aplicar la cura perfecta? O la cura correcta, más bien. ¿Cómo? Bueno, tengo que identificar, número uno, yo les mandé un documento, bueno, Suar les mandó un documento acerca de la obra del enemigo. Ujú. ¿Medio lo leyeron?
Que Amén. pueden Sí. haber opresión, posesión, influencia, estorbo y toda cosa del enemigo. Entonces, es importante que uno pueda analizar y estudiar qué es lo que está pasando a este enemigo. Entonces, ok, voy a ver si es alguna obra del enemigo. ¿Será que esta persona? No, 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 y comenzamos a tachar. Ok, entonces no es obra del enemigo. Ah, entonces puede ser una obra de la carne. Entonces me voy a Gálatas 5, 19, 21. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo eso? Entonces, si no es una Sí. obra satánica, no es una obra de posesión demoníaca, ok, entonces veamos si es una obra de la carne. Claro. Entonces, y ahí vamos confrontando si, ¿será una obra de la carne entonces? Y si no es una obra de la carne, si no es una influencia demoníaca, entonces podrá ser alguna situación provocada por un accidente o nacimiento que necesita de un milagro divino o de que el Señor pueda utilizar algún profesional médico. O sea, Pastor, adelante. perdón que lo interrumpa. Sí, adelante. Quería comentar un testimonio que nos pasó en la pandemia. Ajá, adelante. Una pareja estaba teniendo problemas en el hogar porque se le cerraban la puerta, había como una perturbación demoníaca. Ellos no lo habían identificado, pero sí le cerraban la puerta, movían esto, botaban aquello. Entonces, una amiga de ellos, que era amiga de mi esposa, le dijo a mi esposa, pastora, le puedo dar el número de un matrimonio que está padeciendo esto y lo otro, y me gustaría que usted le llamara. Entonces, para orar por ellos. Ellos no eran cristianos. Entonces, mi esposa le llamó y le dijo, me dieron su número, quisiera orar con ustedes. Gracias, hermana Karen, por orar. Empezó mi esposa, yo al margen, ¿verdad? Porque mi esposa, con ella y el esposo oraban. Pero una de esas, ella le decía, nos sentimos más fortalecidos, pero no dejan de molestar, no deja de esto y lo otro. Entonces, hay algo importante, el discernimiento del Espíritu Santo. Entonces vengo yo y en el momento viene el discernimiento del Espíritu Santo y le digo, amor, preguntarle si hay algo en la casa, si hay algo extraño en la casa. Porque el Espíritu Santo dando indicaciones en el momento. Entonces viene mi esposo y le dice mi esposo, si allí en la casa es de ustedes o ha vivido alguien, o nuestra casa no es de nosotros, esta casa es del abuelo, ¿verdad? Wow. Y nosotros nos venimos a vivir. Entonces le digo yo, ¿y habrá alguna habitación o habrá algo donde ustedes no tengan acceso? Sí, dijo, hay una habitación donde tenemos el prohibido el acceso, porque esa habitación guarda todas las cosas de toda la familia de los ancianos que vivieron acá. Wow. Ahí me dio luz el Espíritu Santo y le dije yo, ahí está el problema. Entonces yo les dije, tienen que sacar, porque una o dos veces habían entrado, entonces ellos vieron cuadros raros. Yo les tienen que sacar todo lo que está ahí. En resumen, para no ser largo mi comentario, encontraron muñequitos de trapo con alfileres. Wow. Eso es brujería. Sí. Encontraron y todo lo que estaba en ese cuarto lo tiraron a la calle para que se lo llevara al camión de la basura. Todo, todo. Ah, Entonces, encontraron esas cosas y entonces me ¿y los pude mover resultados? yo. Hola. ¿Y los resultados? Entonces me moví yo con el tío de mi esposa a orar por ellos, al hacer una oración de liberación. Esa casa quedó limpia espiritualmente Gloria a hablando Dios. y Gloria a Dios. ellos se convirtieron a Cristo. Gloria a Wow. Esas Dios. almas se ganaron para Cristo. Vieron el Bien. poder de Dios a través de eso. Jairo, gracias por tu ejemplo, porque queda perfecto con la clase. Porque si Ujú. se fijan, por una necesidad llegó el Evangelio. Amén. Por Amén. una necesidad. Entonces, se identificó cuál era la necesidad. A ver, ayúdenme todos, ¿cuál era la necesidad? La paz y la tranquilidad y la liberación. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque había un tormento. Sí, Entonces, Ujú. esta no era obra de la carne, era obra del espiritual. era una obra del Del, enemigo, era Del una enemigo. infierno. totalmente espiritual. Tal vez no estaban poseídos, pero sí había un tormento, estaba atormentándolos de esa casa. Entonces, gracias a Dios, los dones espirituales ayudan a esto, ¿verdad? Poder identificar esto
y pudo Pastor Jairo y Pastora Karen llegar al punto para que estas personas pudieran tener paz y poder entregar su vida a Jesucristo. Gracias, Jairo. Amén. Excelente, excelente ejemplo. Entonces debemos admitir que muchos que pretenden hacer evangelismo no están lo suficientemente preparados para enfrentar este caso muchas veces. Entonces tenemos que aprender, no tener temor, a echar fuera demonios, a ungir, y orar. Obviamente todo esto hacerlo con cobertura, no se ponga a hacer a lo loco, no se Así ponga a es. hacer las cosas a lo loco, siempre informe a su pastor, siempre dígale, pastor, mire esto y esto y esto, me permite, puedo ir o me acompaña o con quien me envía y a su pastor que tome la decisión cómo lo va a hacer o cómo se va a hacer. ¿Ya? Entonces, pero es importante el poder hacerlo. Muy bien. Preguntas. Estamos claros. Ay, Bien, entonces vamos al punto 4, que es el área espiritual. Y acá, no por considerarla menor de importancia, fue dejada por último, sino que todo lo mencionado anteriormente tiene su origen en el área espiritual. El hombre fue creado a imagen de Dios y sin comunión con él están, ¿qué? Crisis. Crisis. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a irnos a los grupos para poder discutir este tema 5. Así es que, Suar, ¿nos ayudas, por favor? Vamos a tener 6 minutos nuevamente. Así que hasta que se queden con la palabra en la boca algunos cuando cortemos los 6 minutos. Y luego regresan y cada grupo va a tener 1 minuto para poder hablar de lo que más les impactó. Bien. Vamos a escuchar por clase, por grupo, perdón, quién quiere empezar ahí del grupo. Creo que había uno, estaba Pastor Freddy, donde estaba Suar, Elías. ¿Quién puede compartir? ¿Tenés 1 minuto, Elías? Vale, ahorita. De lo que estábamos hablando es sobre las preguntas. Entonces, abarcando en general las preguntas, nosotros los hacíamos saber de qué hacer con la persona. Yo hablaba sobre lo que hizo, lo que usted comentaba o relataba del pastor Freddy, de cómo llegar, cómo adaptarnos, cómo abordarlos, qué tipo de mensajes darle, en qué tipo de creencias, en qué se basan, ¿verdad? Todo con tal de tener un tema de poder llegar a esa persona de uno u Correcto. otro modo y así darle el plan de salvación también. Excelente, hijo. Muy bien. El otro grupo, ¿quiénes eran los que estaban? Yajaira, de su grupo. ¿Quién puede Hemos compartir? decidido unánimemente que nuestra hermana Karina dé la Adelante, exposición de lo que acabamos de Cari. decir. Estábamos hablando del área espiritual, ¿verdad? De Ujú. la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas y cómo el Espíritu Santo es el más olvidado de todos. Entonces, Qué fuerte. es aquel que nos redarguye de pecado, ¿verdad? Para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, sabemos bien que el ser humano o sea, somos tripartitos, alma, espíritu y cuerpo. Entonces, el alma y el cuerpo muchas veces las satisfacemos de muchas cosas externas, ¿verdad? Pero el espíritu es aquel que muchas veces no lo nutrimos en realidad de lo que lo debemos nutrir, ¿verdad? Que es el acercarnos a Dios, el tener más intimidad con Dios, el buscar a Dios en oración y meternos más con Dios. Entonces, muchas veces el ser humano busca satisfacer, ¿verdad? Esas necesidades buscando en otras cosas, tal vez en vicios, adicciones, como usted hablaba anteriormente, y haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces, principalmente de eso era que estábamos hablando, de la importancia, ¿verdad?, de el tener esa relación con Dios y cómo desde un principio el ser humano desde la caída tuvo esa Excelente. conexión con Dios y la importancia que tenemos, ¿verdad?, de conectarnos. Excelente, Karina. Gracias. Muy bien hablado. Muy bien. ¿Quién más? Vamos a ver el grupo de Jairo. Estaba la hermana Jacqueline. Creo que Jairo habló la vez pasada. Entre hermana Jacqueline y hermana Judith. ¿Quién de las dos va a hablar? Estábamos hablando de que la principal crisis que tenemos los seres humanos es el área espiritual y que muchas veces nos engañan. Hay personas que se engañan por no tener esa cercanía en esa área específicamente y Ujú. justifican lo que es el pecado y caen en ese punto del egocentrismo, del yo Mm, puedo todo, porque mm. no tienen una dependencia
en lo que es espiritualmente en un ser sagrado, ¿verdad? Que en este caso Sí, pues es nuestro Dios Todopoderoso. Y por sí, eso dicen, ellos no se hacen culpables nunca de las situaciones que a veces les afectan, nunca hice nada malo, yo no necesito de Dios para ser feliz, Dios no se mete en mis asuntos, o sea, todo lo pueden resolver ellos y no buscan llenarse de esa área espiritual. Y algunas veces las personas que sí identifican esa necesidad son las personas que entran en el área de desesperamiento y sí saben que la única solución para poder salir de esos problemas es acercarse al Señor y entregarle todas sus cargas al Señor. amén, excelente. Qué buenos temas ustedes desarrollaron. Los felicito, los felicito. Me dan ganas de ya entregarles el título de una sola vez, pero no, tenemos que Amén. poco a poco. Vamos al tema 4, perdón, es el tema 5. Es el tema 5. El conocimiento de la personalidad humana, página 48. ¿Estamos todos ubicados ahí? Sí, Sí. Amén. Muy amén. bien. La pregunta es, ¿qué mueve a la gente? ¿Cuáles son las fuentes motivadoras? Bueno, varios sociólogos narran de al menos hay 4 fuerzas motivadoras sobre el ser humano. La primera es esta, el deseo de seguridad. Seguridad. El hombre anhela Vivir seguro. estabilidad, sentirse estable, poder tener esa situación, el estar seguro en los negocios, en su bienestar y en su economía. La estabilidad. O sea, esta es un anhelo que tiene el ser humano. El segundo es el deseo de respuestas. O sea, el conocimiento. ¿Sí entendemos eso? La necesidad de explicar lo oculto, el saber lo que pasa o lo que pasará, el conocer todo eso. Y eso tiene que ver con que el hombre tiene la necesidad de querer tener el control, de poder manipular, de poder hacer lo que la persona realmente quiere. Pero imagínense que nos dice el Evangelio, que tenemos que soltar el control, o sea, que tenemos que morir a nosotros mismos. O sea, es totalmente opuesto al deseo del hombre, del control. Es dejar y soltar el control al Señor. Pero también nos habla de la tercera fuerza motivadora y es el deseo de reconocimiento. Reconocimiento. El hombre necesita motivaciones para hacer las cosas. Necesita ser alabado, necesita ser reconocido. Y aún en nuestro ambiente cristiano es importante reconocer el esfuerzo que todas las personas hacen dentro de la iglesia. Pero eso no significa que tenemos que hacer las cosas buscando el reconocimiento, sino que con la fe, con la esperanza, que lo hacemos con gratitud y con honra para el Señor, viendo de que Él vendrá la recompensa y el reconocimiento. Pero el hombre, para motivarse, necesita ser alabado, necesita ser exaltado y necesita recibir gloria. Y el cuarto deseo. Uy, creo que me Nuevas experiencias. lo moví accidentalmente. Ahí está. Nuevas experiencias. Es correcto. Es correcto. El deseo de nuevas experiencias. Es la monotonía, desalienta a los hombres, crea rutina y desánimo. Pero déjeme hacer una pregunta. Todos los hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, ¿qué estaban haciendo cuando el Señor los llamó? Ocupados. Ocupados. Estaban haciendo ocupados, sus Sus trabajos. tareas. Ajá, pero esa tarea, ¿qué era para ellos? ¿O qué es para usted también su Rutinaria. tarea? Abajo. Es una La rutina. rutina. Rutinaria. Son rutinarias. Entonces, el que Dios mira el corazón de un hombre o de una mujer que es fiel a la rutina, Dios lo va a levantar. Dios lo va a levantar si es fiel a la rutina. Entonces, hay una sed en el hombre de no tener cosas rutinarias. Y lo lindo de esto es que cuando conocemos al Señor, entendemos de que Él nos saca, aunque hayamos sido fieles a la rutina, Él nos saca nuestra rutina para hacer cosas sobrenaturales. Amén. Así es que Definitivamente. lo que debe tener en cuenta al hablar del evangelismo son 3 cosas. Número 1, tener que
Conocimiento de la Conocimiento de la naturaleza Conocimiento de la humana. naturaleza humana. O sea, tenemos que saber cómo se comporta la naturaleza humana. Ujú. Tenemos que saber cuál es su comportamiento para ser más efectivos. Número 2, una respuesta. Justa. Justa la necesidad humana. O sea, no tenemos que tenemos que tener un mensaje claro. O sea, si sabemos cuál es la naturaleza humana, tenemos que dar una respuesta a esa naturaleza humana, de acuerdo a la necesidad. Vuelvo a utilizar el gran ejemplo que nos daba Jairo. Ahí hubo una respuesta justa. Era justo lo que se necesitaba. ¿Sí entendemos eso? Ujú. Si Amén. vemos una familia que está pasando situaciones difíciles económicas y llevamos una canasta básica Amen. para ellos, estamos dando una respuesta justa a la necesidad Inmediato. humana. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Pero Sí, la comprensión y el mensaje que tenemos que llevar es de salvación. Y el tercero, una comprensión clara del hombre, El nombre. que todos hemos sido hechos a la imagen de Dios, pero esa imagen por causa del pecado que pasó Está deformada. fue deformada. Distorsionó. Todos entonces somos pecadores sin excepción de nadie, pero Dios ama a todos por igual y todos lo necesitan, por lo cual envió a Jesucristo su Hijo para dar su vida a nosotros en la cruz. Y esto se vuelve Amén. el plan de De salvación. salvación. Amén. ¿Alguna Amén. pregunta?